día sábado a las 3:30 de la madrugada se produjo un terremoto en distintas provincias que ha traído consecuencias sociales y efectos bastante desastrosos en la masa trabajadora y en los sectores populares. Centralmente en varias comunas populares de Santiago y en provincia del sur como en Concepción, en la región del Maule y el Biobío, hay 2 millones de familias damnificadas, familias trabajadoras y populares, 711 muertos registrados oficialmente, aunque extraoficialmente se reconoce que la cifra de muertos ya van en más de 1 millar y aproximadamente 500 desaparecidos. A esto hay que agregar que el derrumbe notable de distintos edificios, departamentos y casas en las comunas donde habitan los sectores más pobres. En gran parte de los hospitales regionales donde se atienden los sectores obreros y populares, se cayeron bastantes hospitales, tuvieron que evacuar hospitales como el Hospital Regional del Maule, el Hospital de la Araucanía, hoy en día en Santiago tuvieron que evacuar el Hospital El Barros Luco. ¿Por qué? Porque se encontraban en riesgos estructurales. Además, según la ministra de Vivienda, ya hay aproximadamente más de 500.000 casas que están en peligro de derrumbe, que al no haber abastecimiento, electricidad, agua, ni garantizar los niveles mínimos de alimentación, han llevado a ciertos sectores, ante esta situación desesperada, a existir focos de saqueo que se están multiplicando y que ha llevado al gobierno a dictaminar el estado de excepción en 2 regiones. En la derecha, el mismo sábado en la mañana, cuando ya se empezaban a producir los primeros focos de saqueo, centralmente en Concepción, la alcaldesa de la conservadora Unión Demócrata Independiente, de los pilares fundamentales ahora de la derecha más reaccionaria, ese mismo sábado en la mañana salieron a pedir que había que haber más ejército en las calles, había que llevar a los militares a la calle porque se podía producir, incluso dijo hasta proceso de revolución social. El presidente del Senado, Jovino Noboa, que también de la Unión Demócrata Independiente y que había sido subsecretario del Interior en la dictadura de Pinochet, salió diciendo que los militares tenían que empezar a regir la situación. De esa misma política también la empezó a impulsar el presidente electo de la derecha, Sebastián Piñera. Frente a eso, los empresarios del comercio empezaron a cerrar los supermercados y teniendo en cuenta que no había niveles de abastecimiento de la población. Además, le exigieron a la presidenta Michelle Bachelet de la Concertación una reunión entre representantes de la derecha, representantes de los supermercados, de los grandes supermercados como D&S, que es filial de Walmart, y otros supermercados grandes como Cencosud. Le salieron a pedir al gobierno que resguardaran el orden público y la seguridad nacional frente a estos focos de saqueo. La respuesta del gobierno fue, a la vez que le iba a financiar alimentación básica y niveles mínimos de abastecimiento a la población, pero bajo compra a los grandes supermercados, salió a decretar ayer en la tarde la zona de catástrofe a la región del Maule y el Biobío. Esto es que es una forma de estado de excepción constitucional, una facultad que tiene la Presidenta de la República para suprimir las libertades democráticas como el derecho, la libertad del trabajo, el derecho a reunión, el derecho a asociación, digamos, y el control de la zona, en este caso la región del Maule y del Biobío, pasan a ser totalmente administradas por la Fuerza Armada, por un jefe de defensa nacional nombrado por el gobierno, en este caso por la presidenta. Y en la región del Maule y el Biobío, como decía anteriormente, las Fuerzas Armadas están en total control de la situación en esas regiones, reprimiendo los sectores obreros, reprimiendo los sectores populares que están en esa situación desesperada haciendo saqueo en algunos supermercados. Hoy en día, justamente, la presidenta anunció que iba a enviar 10.000 efectivos militares más a estas 2 regiones. Incluso hay sectores que están pidiendo militares en las calles en ciertas comunas de Santiago, frente a focos de saqueo que se empiezan a expandir. Nosotros creemos que la primera política que hay que levantar es primero que se vayan todas las Fuerzas Armadas de las calles, y qué cosa que la situación no puede estar en control de la Fuerza Armada. Esto es una situación de represión brutal para los sectores de la población trabajadora, por tanto hay que exigir que se vaya abajo el estado de excepción y abajo el toque de queda que han impuesto desde las 9 de la noche
hasta las 6 horas del día. Y recordemos que llevan solamente en Concepción el día de ayer fueron detenidas casi 200 personas, tanto en los saqueos como en el toque de queda que se estableció en horas de la noche. La CUT, que lamentablemente ha estado en silencio, que la Central Unitaria de Trabajadores, el principal organismo de la clase obrera, debe impulsar necesariamente la organización de los sectores de los sindicatos junto a la organización del movimiento estudiantil, las organizaciones populares, para formar comités donde se están produciendo los saqueos en la zona más golpeada, comités para garantizar la distribución de todos los abastecimientos, exigir la inmediata restitución de los servicios básicos a los sectores populares. Esto necesariamente tiene que ser contra la Fuerza Armada, porque las Fuerzas Armadas son las que se intentan garantizar centralmente el orden público de las ganancias patronales, que mientras tienen en total nivel de desabastecimiento a la población, se están lucrando incluso hasta con precios especulativos donde tienen abierto. Desde clase contra clase estamos trabajando en las organizaciones como la CUT y en las organizaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, digamos, donde se están organizando sectores estudiantiles y sectores de los trabajadores. Nosotros creemos que en ese sentido hay que preparar un gran plan de lucha, digamos, desde la CUT, desde los organismos sindicales, desde los organismos estudiantiles y desde los pobladores que se encuentran en la zona más afectada, un plan de lucha y un plan de reconstrucción para garantizar centralmente la alimentación y todos los servicios básicos a los sectores populares. En ese sentido, la alimentación inmediata, junto con la política de que se vayan ahora mismo la Fuerza Armada y luchar porque sea abolido el estado de excepción y abajo el toque de queda. También hay que luchar contra el gobierno, que fue el primero en aprobar también todas las obras de mala calidad que se constituyeron. Y ahora, mientras aprobó todas las obras, políticas públicas de mala calidad que permitieron que la mayoría de las viviendas de los sectores obreros y populares se cayeran, lo primero que hace es criminalizar a la gente que no tiene que comer, junto con ello también contra la derecha. Y además, ya incluso se están investigando, en el Ministerio de Vivienda se están investigando responsabilidades penales, criminales, a las grandes empresas inmobiliarias y de la construcción que se beneficiaron todos estos años de las políticas públicas del gobierno cuando construyeron casas totalmente míseras para los sectores trabajadores. Por ejemplo, solo en estos días ya se han caído más de 100 edificios que se entregaron a sectores obreros y populares solamente el año 2009. Entonces, nosotros creemos que hay que garantizar la más amplia unidad de las calles, la movilización en las calles, por las calles céntricas de la ciudad y por las calles de Concepción, de la región del Maule y del Biobío, una gran movilización encabezada por la CUT y las organizaciones estudiantiles para garantizar la más abierta solidaridad con los sectores obreros y populares, que esta situación no se la puede acercar en el gobierno y solo puede haber una salida obrera y popular a esta crisis social de magnitudes bastante históricas que están viviendo los sectores trabajadores y populares.